Hay momentos en la vida en que nos detenemos y nos preguntamos si realmente estamos haciendo lo correcto por nuestra familia. Padre Pío, ese santo humilde que dedicó su vida a servir a Dios y a las almas, nos dejó enseñanzas profundas sobre cómo proteger a nuestros seres queridos de los peligros espirituales que acechan cada día. En este mensaje vamos a descubrir 5 fallas comunes que muchos cometemos sin darnos cuenta. Errores que pueden poner en riesgo el bienestar eterno de quienes más amamos. Es momento de abrir los ojos y reconocer estas faltas antes de que sea demasiado tarde. Padre Pío siempre nos recordaba que la familia es el primer lugar donde se vive la fe, donde los niños aprenden a amar a Dios y donde se construye el camino hacia el cielo. No permitamos que el enemigo destruya lo que Dios ha construido con tanto amor en nuestros hogares. La primera falla común que debemos detener hoy mismo es la falta de oración en familia. ¿Cuántas veces dejamos pasar los días sin reunir a nuestros hijos, esposos o padres para elevar una simple oración juntos? Padre Pío decía que la oración es el oxígeno del alma, es lo que nos mantiene conectados con Dios y protegidos de las tentaciones del maligno. Cuando una familia no ora junta, cada miembro queda expuesto espiritualmente, vulnerable a los ataques que el mundo lanza constantemente. El trabajo, las distracciones, el cansancio, todos son excusas que usamos para justificar nuestra negligencia espiritual. Pero la verdad es que sin oración, nuestra familia camina a ciegas por un mundo lleno de peligros que no podemos ver con los ojos físicos. Padre Pío pasaba horas en oración, intercediendo por las almas que se le encomendaban. Él sabía que sin una vida de oración profunda, el alma se seca como una planta sin agua y termina muriendo espiritualmente. En nuestras familias sucede lo mismo. Cuando no oramos juntos, los lazos que nos unen se debilitan y cada uno comienza a buscar satisfacción en lugares equivocados. Los hijos se alejan, los matrimonios se enfrían, las peleas se multiplican y el hogar deja de ser ese refugio de paz que Dios diseñó. La solución es simple pero requiere compromiso. Establecer un momento diario de oración familiar, aunque sean solo 10 minutos antes de dormir. Recen el rosario juntos, lean un pasaje de la Biblia, o simplemente compartan sus intenciones y agradecimientos a Dios. No subestimes el poder de la oración en común. Jesús mismo nos prometió que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos. Imagina tener a Cristo presente cada noche en tu sala, bendiciendo a tu familia, protegiendo a tus hijos de los peligros que enfrentarán al día siguiente. Padre Pío experimentó en carne propia cómo la oración puede cambiar situaciones imposibles, sanar enfermedades y liberar almas del purgatorio. Tu familia merece esa misma protección divina que solo se obtiene mediante la oración constante y sincera. No esperes a que llegue una crisis para comenzar a orar, porque entonces será mucho más difícil reunir a todos y establecer ese hábito salvador. La segunda falla común es la falta de ejemplo cristiano en casa. Los padres somos los primeros maestros de la fe para nuestros hijos, y ellos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Padre Pío era un testimonio viviente del Evangelio, y las personas se convertían solo con verlo celebrar la misa o escuchar su confesión. Si queremos que nuestros hijos sean católicos de verdad, no podemos limitarnos a llevarlos a misa los domingos, mientras el resto de la semana vivimos como si Dios no existiera. Los niños son observadores increíbles y detectan enseguida la hipocresía cuando ven que sus padres rezan en la iglesia, pero luego maldicen en casa, hablan mal de los demás o viven en pecado. El ejemplo que damos en el hogar marca a nuestros hijos para toda la vida. Si ven que papá y mamá perdonan, que tratan con respeto al prójimo, que son generosos con los necesitados y que buscan a Dios en los momentos difíciles, aprenderán a hacer lo mismo. Pero si ven egoísmo, violencia, infidelidad o indiferencia hacia Dios, eso también quedará grabado en sus corazones y será muy difícil de borrar. Padre Pío siempre insistía en que la santidad no está reservada para los sacerdotes y religiosos, sino que todos estamos llamados a ser santos en nuestro estado de vida. Para los padres de familia,
Eso significa vivir las virtudes cristianas en cada momento del día, especialmente cuando nadie nos está viendo excepto Dios y nuestros hijos. No se trata de ser perfectos, porque todos somos pecadores y cometemos errores constantemente. Lo importante es que nuestros hijos vean que cuando caemos, nos levantamos y vamos a confesarnos, que cuando ofendemos, pedimos perdón y que tratamos cada día de ser mejores personas con la ayuda de Dios. Padre Pío llevaba los estigmas de Cristo en su cuerpo, pero su mayor milagro era su humildad y su esfuerzo constante por vencer sus defectos. Tus hijos necesitan ver esa misma autenticidad en ti, esa lucha diaria por seguir a Cristo incluso cuando cuesta. El testimonio silencioso de una vida cristiana coherente vale más que 1000 sermones y catequesis juntas. La tercera falla común que debemos evitar es permitir que el mundo entre sin filtro a nuestros hogares. Vivimos en una época donde la tecnología nos conecta con todo el planeta, pero también abre las puertas a contenidos que destruyen la inocencia de nuestros hijos y corrompen nuestros valores. Padre Pío vivió en tiempos más simples, pero ya entonces advertía sobre los peligros de la televisión y del entretenimiento que alejaba a las personas de Dios. Hoy enfrentamos algo mucho peor: celulares con acceso ilimitado a Internet, redes sociales diseñadas para crear adicción, y una cultura que promueve el pecado como algo normal y hasta deseable. Muchos padres entregan tablets y teléfonos a sus hijos sin ningún control, pensando que así los mantienen entretenidos y tranquilos. Pero lo que realmente están haciendo es exponerlos a contenidos pornográficos, violentos, y a ideologías que contradicen completamente la fe católica. Los niños y adolescentes no tienen la madurez para discernir entre lo bueno y lo malo en Internet, y pueden caer fácilmente en adicciones que destruirán su vida espiritual y emocional. Padre Pío decía que el demonio es astuto y busca cualquier rendija para entrar en nuestras vidas, y hoy esas rendijas son las pantallas que mantenemos encendidas día y noche en nuestros hogares. Es urgente que los padres tomemos el control de lo que entra a nuestra casa a través de la tecnología. Eso significa poner controles parentales, revisar periódicamente el historial de navegación de nuestros hijos, limitar el tiempo de pantalla y, sobre todo, dar el ejemplo usando nosotros mismos la tecnología de manera sana. No podemos estar todo el día pegados al celular viendo redes sociales y luego regañar a nuestros hijos por hacer lo mismo. Padre Pío nos enseñó que la vigilancia es parte del amor, y que los padres tienen el deber de proteger a sus hijos de todo mal, incluso cuando ese mal viene empaquetado como entretenimiento inocente. Además del control tecnológico, debemos ser selectivos con los programas de televisión, las películas y la música que permitimos en casa. No todo lo que es popular o está de moda es conveniente para nuestra familia. Padre Pío recomendaba llenar el hogar de imágenes sagradas, música religiosa y lecturas edificantes que eleven el espíritu hacia Dios. En lugar de dejar que Netflix o YouTube eduquen a nuestros hijos, debemos ofrecerles alternativas que nutran su fe y su inteligencia. Existen muchos recursos católicos de calidad: películas sobre santos, canales educativos cristianos, libros que enseñan valores, aplicaciones de oración y rosario. Cambiemos el ambiente de nuestro hogar, llenándolo de la presencia de Dios en lugar de la presencia del mundo. La cuarta falla común es descuidar la educación religiosa de nuestros hijos. Muchos padres piensan que con enviar a los niños a la catequesis, una vez por semana ya cumplieron con su deber de transmitir la fe. Pero la realidad es que la formación religiosa es responsabilidad principal de los padres, no de los catequistas ni de los sacerdotes. Padre Pío insistía en que los padres deben ser los primeros evangelizadores de sus hijos, enseñándoles desde pequeños a hacer la señal de la cruz, a rezar el ángel de la guarda, a conocer las vidas de los santos y a amar la Eucaristía. Si dejamos esa tarea completamente en manos de otros, no debemos sorprendernos cuando nuestros hijos crezcan y abandonen la fe. Los niños necesitan aprender no solo las oraciones y los mandamientos, sino también el porqué de nuestra fe católica.
Deben entender que Jesús murió por amor a ellos, que la Virgen María es nuestra Madre Celestial, que los santos son amigos que interceden por nosotros, y que la misa es el sacrificio más grande de amor que existe. Todo esto se aprende principalmente en casa, a través de conversaciones naturales, de la lectura de la Biblia en familia, de visitas a la iglesia fuera de la misa dominical, y del testimonio de vida de los padres. Padre Pío dedicaba tiempo a conversar con las familias sobre cómo criar a los hijos en la fe, sabiendo que de eso dependía el futuro de la iglesia. No basta con decirles a nuestros hijos que vayan a misa, debemos explicarles qué sucede en cada momento de la celebración eucarística. No basta con prohibirles el pecado, debemos mostrarles la belleza de la virtud y la felicidad que viene de vivir en gracia de Dios. Padre Pío tenía una paciencia infinita para responder las preguntas de los niños sobre Dios. Nunca los rechazaba, ni les decía que eran muy pequeños para entender. Al contrario, sabía que las semillas plantadas en la infancia son las que dan frutos más abundantes en la vida adulta. Invirtamos tiempo de calidad en formar espiritualmente a nuestros hijos, porque ese es el mejor legado que podemos dejarles. La quinta y última falla común es vivir sin sacramentos, especialmente sin la confesión frecuente. Padre Pío pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario porque sabía que ese sacramento es la fuente de sanación y fortaleza espiritual que más necesitamos. Sin embargo, hoy muchas familias católicas pasan meses y hasta años sin acercarse al sacramento de la reconciliación. Viven en pecado mortal, reciben la comunión indignamente y se preguntan por qué no sienten paz en sus corazones, ni bendiciones en sus hogares. El pecado sin confesar es como una enfermedad que va carcomiendo lentamente el alma y destruyendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando los padres viven en pecado grave, toda la familia sufre las consecuencias espirituales de esa situación. El hogar pierde la protección divina, las tentaciones se multiplican, los conflictos aumentan y cada miembro queda expuesto a los ataques del enemigo. Padre Pío decía que el demonio tiembla cuando ve a un alma que se confiesa con frecuencia, porque sabe que ahí no podrá hacer nada. La confesión nos devuelve la gracia santificante, nos fortalece contra las tentaciones futuras y nos da la paz que el mundo no puede dar. Es incomprensible que muchos católicos valoren más una visita al médico para curar el cuerpo que una visita al confesionario para curar el alma. Debemos recuperar la práctica de la confesión mensual en nuestras familias. Los padres deben dar el ejemplo acercándose regularmente al sacramento y llevando también a sus hijos cuando alcanzan la edad de razón. Hay que enseñarles que la confesión no es un castigo, sino un regalo de Dios, un encuentro misericordioso con Cristo que nos perdona y nos levanta cada vez que caemos. Padre Pío podía leer las almas de los penitentes y a veces les revelaba pecados que habían olvidado confesar, demostrando así que nada está oculto ante los ojos de Dios. Esa conciencia de que Dios lo ve todo debería motivarnos a mantener nuestra alma limpia mediante la confesión frecuente. Además de la confesión, debemos valorar la Eucaristía como el tesoro más grande que tenemos. Padre Pío celebraba la misa con tal devoción que las personas se quedaban horas contemplándolo, y muchos se convertían solo con estar presentes en su misa. La comunión es el alimento del alma. Es Cristo mismo que entra en nosotros para transformarnos y darnos fuerzas para enfrentar las batallas diarias. Una familia que comulga junta, en estado de gracia, recibe una armadura espiritual que ningún mal puede penetrar. Asegurémonos de que la misa dominical sea realmente el centro de nuestra semana y no una obligación que cumplimos de mala gana. Los otros sacramentos también son importantes para la vida familiar. El matrimonio debe ser vivido como un sacramento y no solo como un contrato. Los enfermos deben recibir la unción cuando sea necesario, y la confirmación debe prepararse seriamente para que nuestros jóvenes reciban las gracias del Espíritu Santo. Padre Pío tenía gran devoción por todos los sacramentos y animaba a las familias a frecuentarlos regularmente. Los sacramentos son canales de gracia divina.
medios establecidos por Cristo mismo para santificarnos y salvarnos. Despreciarlos o descuidarlos es rechazar los regalos que Dios preparó específicamente para nuestro bien espiritual. Ahora que conocemos estas 5 fallas comunes, es momento de hacer un examen de conciencia sincero. ¿En cuántas de estas faltas has caído tú y tu familia? No se trata de sentirnos culpables, sino de reconocer nuestros errores y tomar la decisión de cambiar hoy mismo. Padre Pío decía que nunca es tarde para volver a Dios, que su misericordia está siempre disponible para quien la busca con corazón arrepentido. El hecho de que estés leyendo este mensaje ya es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, llamándote a ser mejor padre, mejor esposo, mejor cristiano. El cambio debe comenzar contigo. No esperes que tu familia cambie primero. Si eres el padre o la madre, toma la iniciativa de establecer la oración familiar esta misma noche. Si has descuidado tu vida sacramental, busca hoy mismo el horario de confesiones de tu parroquia. Si has permitido que el mundo contamine tu hogar, empieza a poner límites y a crear un ambiente más cristiano. Padre Pío nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para dar un paso más hacia la santidad. No te desanimes si al principio encuentras resistencia de parte de tu familia. Persevera con amor y paciencia, y verás cómo Dios va transformando poco a poco los corazones. Antes de continuar, suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. La protección de nuestra familia no es algo que podemos tomar a la ligera ni dejar para después. Cada día que pasa sin corregir estas fallas es un día más que el enemigo tiene para trabajar en la destrucción de nuestro hogar. Padre Pío era muy consciente de la batalla espiritual que se libra constantemente por nuestras almas y las almas de nuestros seres queridos. Él veía con sus propios ojos espirituales cómo los demonios rondaban a las personas, esperando el momento de debilidad para atacar. Por eso insistía tanto en mantener una vida de oración intensa, en frecuentar los sacramentos y en llenar el hogar de objetos benditos que sirven como escudos contra el mal. Nuestra familia necesita esa misma protección hoy más que nunca. Uno de los consejos más prácticos que Padre Pío daba a las familias era tener agua bendita en casa y usarla diariamente. Recomendaba rociar con agua bendita las habitaciones, especialmente donde duermen los niños. Hacer la señal de la cruz con ella antes de dormir y al despertar. El agua bendita es un sacramental poderoso que el demonio no puede soportar y que trae bendiciones y protección a los lugares donde se usa con fe. También insistía en tener crucifijos en cada habitación, no como simple decoración, sino como recordatorio constante de que Cristo es el Señor de ese hogar. Las imágenes sagradas, los rosarios benditos, las medallas de santos, todo esto son armas espirituales que muchos católicos han olvidado o consideran supersticiones, cuando en realidad son medios de gracia que la Iglesia nos ofrece. Padre Pío llevaba siempre consigo su rosario y lo rezaba constantemente a lo largo del día. Decía que el rosario es la cadena que ata al demonio, el arma más poderosa que tenemos después de la misa y los sacramentos. En las familias donde se reza el rosario diario, Padre Pío aseguraba que la Virgen María extendía su manto protector y ningún mal grave podría tocar a esa familia. Sin embargo, ¿cuántas familias católicas tienen rosarios guardados en cajones, olvidados y llenos de polvo? Es momento de rescatar esa devoción tan querida por todos los santos y convertirla en un hábito familiar inquebrantable. No importa si al principio los niños se quejan o se distraen, persevera, porque los frutos llegarán. La consagración familiar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María es otra práctica que Padre Pío recomendaba fervientemente. Consagrar la familia significa poner oficialmente bajo la protección divina a todos sus miembros, reconociendo que sin Dios no somos nada y que necesitamos su ayuda en cada momento. Esta consagración se puede hacer con una ceremonia sencilla en casa, usando las oraciones tradicionales que la Iglesia nos proporciona. Una vez hecha la consagración,
La familia debe renovarla periódicamente y vivir conforme a ese compromiso de pertenecer totalmente a Jesús y a María. Padre Pío aseguraba que las familias consagradas reciben gracias especiales y protección en momentos de prueba. Otra falla que debemos mencionar es el descuido de las bendiciones sacerdotales. Padre Pío bendecía constantemente a las personas, especialmente a los niños, y siempre animaba a los padres a llevar a sus hijos a recibir la bendición sacerdotal con frecuencia. La bendición de un sacerdote no es un simple gesto ritual, es la transmisión de la gracia divina a través del ministerio ordenado que Cristo instituyó. Muchos padres nunca han llevado a sus hijos a que el párroco los bendiga. Nunca han pedido que un sacerdote bendiga su hogar o su automóvil. Estas son oportunidades de gracia que estamos desperdiciando por ignorancia o por vergüenza de pedirlas. Los sacerdotes están para eso, para administrar las bendiciones de Dios a su pueblo. El ayuno es otra práctica que Padre Pío vivía intensamente y que recomendaba a las familias como medio de protección espiritual. Jesús mismo dijo que hay ciertos demonios que solo se expulsan con oración y ayuno. En nuestra época de abundancia y comodidad, el ayuno parece algo del pasado, una práctica extrema que solo los monjes y místicos pueden hacer. Pero la verdad es que el ayuno moderado, hecho con la intención correcta, es accesible para cualquier persona y trae grandes beneficios espirituales. Ayunar los viernes, reducir las porciones de comida, privarse de algún gusto particular, todo esto mortifica la carne y fortalece el espíritu. Padre Pío comía muy poco y dormía pocas horas, ofreciendo esos sacrificios por la conversión de los pecadores. No se trata de que las familias se vuelvan extremistas, ni de imponer ayunos rigurosos a los niños pequeños, pero sí podemos enseñarles desde chicos el valor del sacrificio y la renuncia, comenzando con cosas pequeñas como privarse de un dulce o de ver televisión un día a la semana. Los adolescentes y adultos pueden hacer ayunos más significativos, especialmente en Cuaresma y Adviento, tiempos litúrgicos que la Iglesia nos marca precisamente para la penitencia. Padre Pío decía que una familia que ayuna y ora junta tiene un poder espiritual enorme ante Dios y puede obtener gracias que de otro modo serían imposibles. El ayuno nos recuerda que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La lectura espiritual es otro hábito que fortalece a la familia contra los ataques del enemigo. Padre Pío leía constantemente las vidas de los santos, textos de los padres de la Iglesia y escritos místicos que alimentaban su alma. En nuestras familias, la única lectura que muchas veces hacemos es de las redes sociales, noticias deprimentes o novelas vacías. Necesitamos introducir libros buenos en nuestros hogares, biografías de santos que inspiren a nuestros hijos, catecismos que nos enseñen la fe correctamente, escritos de místicos como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. Podemos establecer un tiempo de lectura familiar donde alguien lea en voz alta mientras los demás escuchan, convirtiendo eso en un momento de formación compartida. Los niños especialmente necesitan escuchar historias de santos que vivieron vidas heroicas de virtud. Necesitan conocer a San Francisco de Asís, a Santa Juana de Arco, a San Juan Bosco, a Santa Teresita del Niño Jesús. Estos ejemplos concretos de santidad les muestran que seguir a Cristo no es aburrido ni imposible, sino una aventura emocionante llena de desafíos y recompensas. Padre Pío mismo es un santo maravilloso para que los niños conozcan, con sus estigmas, sus bilocaciones, su capacidad de leer las almas y sus respuestas ingeniosas, llenas de humor y sabiduría. Busquemos libros ilustrados apropiados para cada edad y hagamos de la lectura de vidas de santos una tradición familiar. La vigilancia sobre las amistades de nuestros hijos es otra responsabilidad que no podemos descuidar. Padre Pío advertía que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y que debemos ser muy cuidadosos con quienes permitimos que se acerquen a nuestros hijos. Un solo amigo con malas influencias puede destruir años de educación cristiana en pocos meses.
Los adolescentes son especialmente vulnerables a la presión de grupo y al deseo de ser aceptados. Por eso pueden terminar haciendo cosas que nunca harían solos. Los padres debemos conocer a los amigos de nuestros hijos, saber a qué familias pertenecen, qué valores tienen, y no tener miedo de prohibir ciertas amistades cuando sea necesario para proteger a nuestros hijos. Esto no significa criar hijos en una burbuja aislada del mundo, porque también necesitan aprender a relacionarse con personas diferentes y a dar testimonio de su fe. Pero sí significa ser prudentes y no ingenuos, entendiendo que no todas las amistades son convenientes y que hay momentos en que debemos intervenir. Padre Pío era muy firme cuando veía que alguien estaba en peligro de perderse por malas influencias, y no dudaba en separar a las personas si era necesario para su bien espiritual. El amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles e impopulares, pero es preferible que nuestros hijos nos consideren estrictos a que los perdamos para el mundo y el pecado. La educación sobre la castidad y la pureza es fundamental en estos tiempos, donde la cultura hipersexualizada bombardea a nuestros hijos desde todas direcciones. Padre Pío tenía gran preocupación por la modestia en el vestir y en el comportamiento, sabiendo que la impureza es uno de los pecados que más almas lleva al infierno. Los padres católicos deben hablar abiertamente con sus hijos sobre estos temas, usando un lenguaje apropiado para cada edad, pero sin evadir las conversaciones necesarias. Es mejor que aprendan la verdad sobre la sexualidad humana de sus padres, desde una perspectiva cristiana, que del mundo que les enseñará mentiras que destruirán su alma y su futuro. Debemos enseñarles que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que la sexualidad es un regalo de Dios para el matrimonio, y que la pornografía, la masturbación y las relaciones prematrimoniales son pecados graves que ofenden a Dios y dañan profundamente a la persona. Padre Pío era muy directo en el confesionario cuando trataba estos temas, porque sabía que el silencio y la vergüenza solo ayudan al demonio a mantener a las personas atadas a estos vicios. Los padres debemos vencer nuestra propia vergüenza y hablar claramente, estableciendo además reglas prácticas que protejan a nuestros hijos. Nada de puertas cerradas con novios o novias, supervisión del uso de Internet, vestimenta modesta y recatada. El ejemplo de los padres en este aspecto es crucial. Si mamá se viste de manera provocativa y papá consume pornografía o hace comentarios lujuriosos, los hijos aprenderán que eso es normal y aceptable. Padre Pío decía que los ojos son las ventanas del alma y que debemos cuidar lo que permitimos que entre por nuestra vista. En la playa, en las películas, en la publicidad, en todas partes encontramos imágenes impuras que pueden plantar semillas de pecado en nuestro corazón. Las familias católicas deben ser radicalmente diferentes del mundo en este aspecto, dispuestas a ser consideradas raras o anticuadas, con tal de mantener la pureza que agrada a Dios. La educación escolar de nuestros hijos es otro campo de batalla donde debemos estar alertas. Muchas escuelas, incluso algunas católicas, están enseñando ideologías contrarias a la fe y la moral cristiana. Los padres tienen el derecho y el deber de saber qué se enseña a sus hijos y de protestarla cuando sea necesario. Padre Pío animaba a las familias a sacrificarse económicamente si era necesario para dar a sus hijos una educación verdaderamente católica, porque de nada sirve tener comodidades materiales si los hijos pierden la fe. Si no hay escuelas católicas disponibles, o si las que hay son deficientes, los padres deben complementar en casa, deshaciendo las mentiras que sus hijos escuchan en la escuela. Temas como la ideología de género, el evolucionismo ateo, el relativismo moral, el socialismo que niega la propiedad privada, todos estos son venenos que se administran a nuestros hijos en dosis diarias bajo el disfraz de educación moderna. Los padres debemos estar informados y preparados para contrarrestar estas enseñanzas falsas. Padre Pío sufría profundamente cuando veía cómo el sistema educativo secularizado alejaba a los jóvenes de Dios, y por eso apoyaba tanto las escuelas católicas y la catequesis sólida. Hoy la batalla es aún más intensa, y no podemos permitir que nuestros hijos sean adoctrinados en el error
mientras nosotros miramos para otro lado. La caridad y el servicio a los demás también deben ser parte de la vida familiar. Padre Pío fundó hospitales y ayudaba constantemente a los pobres, enseñando con su ejemplo que la fe sin obras está muerta. Las familias católicas deben salir de su zona de confort y buscar maneras de servir a los necesitados, visitar enfermos, dar de comer a quien tiene hambre, vestir al desnudo, todas las obras de misericordia que Cristo nos mandó. Cuando los niños participan en estas actividades caritativas, aprenden a ser generosos y a no centrarse solo en sí mismos. Descubren que hay personas que sufren mucho más que ellos y desarrollan empatía y gratitud por lo que tienen. Podemos, como familia, adoptar una familia necesitada para ayudarla mensualmente, participar en grupos parroquiales de caridad, visitar asilos de ancianos o simplemente estar atentos a las necesidades de nuestros vecinos. Padre Pío recibía miles de cartas pidiendo ayuda y hacía lo posible por responder a cada necesidad, a veces obrando milagros para proveer lo necesario. Nosotros no tenemos sus dones extraordinarios, pero sí tenemos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra buena voluntad. La caridad bien entendida comienza por casa, atendiendo primero a nuestra familia, pero no debe quedarse ahí sino extenderse a todos los que podamos alcanzar. El perdón dentro de la familia es esencial para mantener la paz y la unidad. Padre Pío decía que no puede haber santidad sin perdón, y que las familias donde hay rencores y resentimientos acumulados están enfermas espiritualmente. Todos cometemos errores, todos herimos a veces a quienes más amamos, pero lo importante es saber pedir perdón sinceramente y saber otorgarlo generosamente. Los padres deben enseñar a sus hijos desde pequeños a pedir perdón cuando hacen algo malo y a perdonar a sus hermanos cuando los ofenden. El orgullo que nos impide reconocer nuestras faltas destruye las relaciones y aleja la gracia de Dios de nuestros hogares. Cuando hay conflictos entre esposos, estos deben resolverse rápidamente y nunca frente a los hijos de manera que les cause angustia o inseguridad. Padre Pío aconsejaba a los matrimonios que nunca se fueran a dormir enojados, que siempre encontraran la manera de reconciliarse antes de terminar el día. Los niños necesitan ver que aunque papá y mamá a veces no están de acuerdo, saben resolver sus diferencias con respeto y amor. Cuando los hijos crecen viendo peleas constantes, gritos, insultos y falta de perdón entre sus padres, aprenden que esa es la manera normal de relacionarse, y repetirán ese patrón en sus propias familias futuras. Rompamos ese ciclo de dolor eligiendo el perdón y la reconciliación siempre. Hay situaciones más graves donde el perdón es especialmente difícil pero igualmente necesario. Infidelidades, adicciones, abusos verbales o físicos. En estos casos, Padre Pío no recomendaba un perdón ingenuo que permita que el abuso continúe, sino un perdón que libera el corazón del rencor mientras se toman las medidas necesarias para proteger a los inocentes. Perdonar no significa necesariamente reconciliarse de inmediato o actuar como si nada hubiera pasado. Significa entregar el dolor a Dios, dejar de desear venganza y permitir que Dios sane las heridas mientras la persona ofensora demuestra con hechos su arrepentimiento. En casos extremos, puede ser necesario incluso la separación física para proteger la vida y la integridad de los miembros vulnerables de la familia. La autoridad de los padres debe ejercerse con firmeza, pero también con amor. Padre Pío era muy estricto con las normas morales, pero infinitamente compasivo con las personas. Los padres modernos a menudo caen en dos extremos. O son autoritarios y duros sin mostrar cariño, o son permisivos y blandos sin establecer límites claros. El equilibrio está en ser padres que saben decir no cuando es necesario, pero que también saben abrazar, escuchar y acompañar a sus hijos en sus luchas. Los niños necesitan límites claros y consecuencias predecibles cuando los rompen, pero también necesitan saber que son amados incondicionalmente y que sus padres están de su lado. La disciplina debe aplicarse con justicia y nunca en medio de la ira. Padre Pío aconsejaba esperar a que pasara la rabia antes de imponer un castigo,
para asegurarse de que fuera proporcional y justo. Nunca debemos humillar o insultar a nuestros hijos cuando los disciplinamos, porque eso daña su autoestima y crea resentimiento. La corrección debe ir siempre acompañada de una explicación de por qué lo que hicieron estuvo mal y de la expresión de nuestra confianza en que pueden hacerlo mejor. Los castigos físicos, si se usan, deben ser muy moderados y nunca administrados con violencia o descontrol. Muchos santos y doctores de la Iglesia han enseñado que hay maneras más efectivas de disciplinar que no involucran el castigo corporal. Lo más importante es que la disciplina tenga como objetivo formar el carácter y enseñar virtudes, no simplemente castigar por castigar. Cuando un niño miente, además de la consecuencia por mentir, debemos enseñarle el valor de la verdad y por qué es importante para su relación con Dios y con los demás. Cuando un niño es egoísta con sus juguetes, lo ayudamos a desarrollar generosidad, explicándole cómo se siente Jesús cuando compartimos. Padre Pío decía que la educación de los hijos es como el trabajo de un escultor que va quitando poco a poco lo que sobra hasta que aparece la obra maestra que Dios diseñó. Requiere paciencia, constancia y mucha oración. El tiempo de calidad con cada hijo es fundamental para conocerlos profundamente y ganarse su confianza. Padre Pío dedicaba tiempo individual a las personas que venían a verlo, escuchándolas con atención y dándoles consejos personalizados. Los padres debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. No solo estar físicamente presentes, sino realmente disponibles y atentos a sus necesidades emocionales y espirituales. Cada hijo es único, con diferentes temperamentos, talentos y desafíos. Lo que funciona con uno puede no funcionar con otro. Necesitamos conocer a fondo a cada uno de nuestros hijos para poder guiarlos efectivamente hacia Dios. Esto significa apagar el teléfono y las distracciones cuando estamos con ellos. Hacer preguntas que vayan más allá del simple ¿cómo te fue en la escuela? Y crear momentos especiales uno a uno donde puedan abrirse y compartir lo que llevan en el corazón. Algunos padres nunca han tenido una conversación profunda con sus hijos adolescentes. No saben qué les preocupa, qué sueñan, qué temen, con qué están luchando. Cuando llega una crisis, descubren que no tienen la confianza necesaria para que sus hijos les cuenten la verdad. Construyamos esa confianza desde que son pequeños, siendo padres accesibles, comprensivos y dignos de confianza. La comunicación abierta y honesta debe ser una característica de las familias católicas. Padre Pío animaba a las personas a hablar con franqueza sobre sus luchas y tentaciones, porque el silencio y el secreto son aliados del demonio. En nuestras familias debe haber un ambiente donde los hijos sepan que pueden hablar de cualquier cosa con sus padres sin ser juzgados duramente o ridiculizados. Obviamente esto no significa que aprobaremos todo lo que nos digan, pero sí que los escucharemos con respeto y trataremos de entender antes de corregir. Muchos jóvenes guardan secretos terribles porque temen la reacción de sus padres, y esos secretos terminan destruyéndolos desde adentro. Si tu hijo te confiesa que está luchando con pornografía, con dudas de fe, con atracción hacia alguien inapropiado o con cualquier otra batalla, agradece que haya tenido el valor de contártelo en lugar de explotar en ira. Luego, con calma y amor, ayúdalo a encontrar soluciones. Tal vez necesita ir a confesarse, tal vez necesita apoyo profesional, tal vez necesita que establezcas controles más estrictos en el Internet. Padre Pío trataba a los pecadores más grandes con compasión, mientras que era muy severo con los que se consideraban justos y juzgaban a los demás. Seamos padres compasivos, que saben que todos estamos en proceso de santificación y que nadie es perfecto. Las tradiciones y rituales familiares ayudan a crear identidad y pertenencia. Padre Pío valoraba mucho las tradiciones católicas como las procesiones, las fiestas de santos y los rituales litúrgicos. En nuestras familias podemos crear tradiciones hermosas que los hijos recordarán toda su vida. La bendición de la mesa antes de cada comida, la oración de la noche antes de dormir, la celebración especial de los días onomásticos, la preparación del Adviento con corona y calendario, la representación del nacimiento en Navidad.
Estas tradiciones no son simplemente nostálgicas, son maneras concretas de vivir el año litúrgico y de mantener a Dios en el centro de la vida familiar. Podemos establecer también tradiciones propias de nuestra familia. El viernes de pizzas donde cada quien comparte lo mejor de su semana, el sábado de juegos de mesa sin electrónicos, el domingo de visita a los abuelos después de misa. Los hijos necesitan esa previsibilidad y estabilidad que las tradiciones proporcionan. Cuando crezcan y formen sus propias familias, querrán reproducir esas tradiciones hermosas que les dieron seguridad y alegría en su infancia. Padre Pío decía que los recuerdos felices de la niñez son como un tesoro que nos acompaña toda la vida y que nos ayuda en los momentos difíciles. Demos a nuestros hijos ese tesoro de recuerdos llenos de fe, amor y unidad familiar. La celebración de los sacramentos debe ser un acontecimiento importante en la familia. Cuando un hijo va a hacer su primera comunión, su confirmación o cualquier otro sacramento, toda la familia debe prepararse espiritualmente para ese momento. No se trata solo de organizar una fiesta y comprar ropa nueva, sino de entender el significado profundo de lo que está sucediendo en el alma de ese niño o joven. Padre Pío preparaba personalmente a muchos niños para su primera comunión, asegurándose de que entendieran que iban a recibir a Jesús mismo en su corazón. Los padres debemos tomar ese mismo rol activo, estudiando junto con nuestros hijos el catecismo y ayudándoles a vivir ese momento con la seriedad y la alegría que merece. Después de recibir los sacramentos, debemos ayudar a nuestros hijos a mantener viva esa gracia mediante la frecuencia de los sacramentos y la vida de oración. Muchos jóvenes se confirman y nunca vuelven a pisar una iglesia porque no se les enseñó que la confirmación no es una graduación del catolicismo, sino el inicio de una vida cristiana adulta y comprometida. El sacramento del matrimonio también debe prepararse con mucha seriedad, no solo con las pláticas prematrimoniales obligatorias, sino con un acompañamiento profundo que ayude a la pareja a entender que están entrando en una vocación sagrada que durará toda la vida. Padre Pío era muy exigente con las parejas que se iban a casar, asegurándose de que estuvieran realmente preparadas y comprometidas. El ejemplo de un matrimonio cristiano sólido es el mejor regalo que los padres pueden dar a sus hijos. Cuando los niños ven que papá y mamá se aman, se respetan, oran juntos y trabajan como equipo para sacar adelante la familia, aprenden lo que es un matrimonio verdadero y tendrán un modelo a seguir cuando les llegue su turno. Padre Pío sufría mucho cuando veía matrimonios destruidos, sabiendo el daño que eso causaba especialmente a los niños inocentes. Por eso insistía tanto en que los matrimonios buscaran ayuda ante las primeras señales de problemas, que no dejaran que las dificultades se acumularan hasta llegar a un punto de no retorno. La dirección espiritual de un buen sacerdote o consejero católico puede salvar muchos matrimonios si se busca a tiempo. Los esposos deben recordar constantemente por qué se casaron y renovar su compromiso mutuo. El amor de enamorados con el que empezaron debe madurar en un amor más profundo, basado en la decisión diaria de elegirse mutuamente, de servirse, de perdonarse y de crecer juntos en santidad. Padre Pío decía que el matrimonio es una de las vocaciones más difíciles, porque requiere morir constantemente a uno mismo para poner al otro primero. Pero también es una de las vocaciones más hermosas porque en ella, los esposos se ayudan mutuamente a llegar al cielo y colaboran con Dios en la creación de nuevas vidas. Ningún matrimonio es perfecto. Todos pasan por crisis y momentos difíciles, pero con la gracia de Dios y el compromiso mutuo, pueden superar cualquier obstáculo. La apertura a la vida es parte esencial del matrimonio católico. Padre Pío vivió en una época donde la píldora anticonceptiva apenas estaba apareciendo, pero ya entonces advertía sobre los peligros de cerrar la puerta a la vida. Los métodos anticonceptivos artificiales son gravemente pecaminosos porque van contra el plan de Dios para el matrimonio y la sexualidad. Separan artificialmente el acto conyugal de su finalidad procreativa, tratando la fertilidad como una enfermedad que hay que suprimir en lugar de como un don que hay que respetar. Las parejas católicas deben estar abiertas a recibir los hijos que Dios quiera enviarles,
confiando en su providencia para proveer lo necesario. Esto no significa tener hijos irresponsablemente sin considerar las circunstancias, porque la Iglesia permite el uso de métodos naturales de planificación familiar cuando hay razones serias para espaciar los nacimientos, pero la mentalidad debe ser siempre provida, siempre abierta a la posibilidad del embarazo, y nunca cerrada egoístamente a la generosidad que Dios pide de los esposos. Padre Pío bendecía especialmente a las familias numerosas, sabiendo que en ellas se viven de manera particular las virtudes del sacrificio, la paciencia y la generosidad. Los hijos no son una carga sino una bendición, aunque a veces cuesten sacrificios económicos y personales. Muchas parejas se arrepienten en la vejez de haber tenido pocos hijos, pero nadie se arrepiente de haber sido generoso con la vida. La unidad familiar debe protegerse de las influencias divisorias que vienen de fuera. Padre Pío advertía sobre los familiares políticos que a veces causan problemas en los matrimonios, las amistades que siembran cizaña, y cualquier persona o situación que ponga en riesgo la armonía del hogar. Los esposos deben formar un frente unido, y no permitir que nadie, ni siquiera sus propios padres, interfieran en su matrimonio o en la educación de sus hijos. Es importante mantener buenas relaciones con la familia extendida, pero estableciendo límites claros cuando sea necesario. La nueva familia que se forma con el matrimonio debe ser la prioridad, y todo lo demás viene después. También debemos cuidarnos de las actividades que nos separan innecesariamente de la familia. El trabajo es necesario, pero cuando papá está siempre ausente por trabajar demasiado, los hijos crecen sin padre aunque él viva en la misma casa. Los hobbies y deportes son buenos, pero no cuando consumen todo el tiempo libre que debería dedicarse a la familia. Las amistades son importantes, pero no cuando llevan a uno de los esposos a pasar más tiempo con los amigos que con su pareja. Padre Pío vivía en comunidad pero dedicaba la mayor parte de su tiempo al ministerio sacerdotal, que era su vocación principal. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestra vocación matrimonial y familiar, dedicándole el tiempo y la energía que merece como nuestra misión principal en la vida. El descanso dominical debe respetarse como día del Señor y día de la familia. Padre Pío era estricto en esto. No trabajaba los domingos excepto lo necesario para su ministerio sacerdotal, y animaba a las familias a santificar ese día asistiendo a misa, descansando y pasando tiempo juntos. En nuestra época muchas personas trabajan los domingos por necesidad económica, pero incluso entonces, debe buscarse al menos un día de la semana para descansar y estar en familia. El domingo no es para ponerse al día con las tareas del hogar ni para trabajar horas extra. Es para adorar a Dios, para fortalecer los lazos familiares, para descansar el cuerpo y renovar el espíritu. Una familia que respeta el descanso dominical está siguiendo el mandamiento de Dios y recibirá bendiciones por ello. La gratitud debe cultivarse diariamente en el corazón de cada miembro de la familia. Padre Pío daba gracias a Dios constantemente por todo, incluso por los sufrimientos que Dios permitía en su vida. En nuestras familias debemos enseñar a agradecer por las cosas grandes y pequeñas, por la comida en la mesa, por la salud, por un techo sobre nuestras cabezas, por el amor mutuo. Los niños que crecen agradecidos son más felices y más generosos que los niños que dan todo por sentado y siempre quieren más. Podemos establecer el hábito de compartir en la cena las 3 cosas por las que cada uno está agradecido ese día, convirtiendo la gratitud en parte de nuestra cultura familiar. La queja constante y el espíritu negativo envenenan el ambiente del hogar y alejan las bendiciones de Dios. Padre Pío sufría dolores terribles por sus estigmas y otras enfermedades, pero raramente se quejaba y siempre mantenía una actitud positiva y hasta alegre. Los padres debemos modelar esa actitud ante las dificultades, enseñando a nuestros hijos que los problemas son oportunidades para crecer y que Dios nunca nos abandona en las pruebas. Cuando surgen dificultades económicas, enfermedades o cualquier otra cruz, la familia debe unirse y enfrentarlas juntos con fe, no destruirse mutuamente con reproches y pesimismo. Una familia que sabe dar gracias en la abundancia y en la escasez es una familia verdaderamente cristiana.
La humildad es una virtud que debe brillar en todos los miembros de la familia, comenzando por los padres. Padre Pío era humildísimo a pesar de sus dones extraordinarios y de la fama que lo rodeaba. Nunca presumía de sus poderes ni buscaba el reconocimiento humano. Todo lo atribuía a Dios. Los padres orgullosos que nunca admiten sus errores ni piden perdón a sus hijos, están dando un ejemplo terrible. No tenemos que ser perfectos, pero sí debemos ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos. Si gritaste injustamente a tu hijo, tienes que pedirle perdón. Si tomaste una decisión equivocada que afectó a la familia, debes admitirlo. Esta humildad no te hace débil ante tus hijos, al contrario, te hace más respetable y admirable. Enseñar humildad a los hijos en una cultura que promueve la arrogancia y el narcisismo es todo un desafío. Debemos ayudarles a reconocer sus talentos como dones de Dios, sin caer en la vanidad, a ser seguros de sí mismos sin ser presumidos, a defender sus convicciones sin despreciar a quienes piensan diferente. Padre Pío tenía una manera especial de bajar los humos a las personas orgullosas, a veces con correcciones fuertes que les mostraban su verdadera pequeñez ante Dios. Los padres debemos hacer lo mismo, corrigiendo con amor pero con firmeza cuando vemos que nuestros hijos se están volviendo arrogantes o despreciativos. La humildad se aprende también mediante el servicio a los demás y el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y pecados. La paciencia es otra virtud fundamental para la vida familiar. Padre Pío tenía una paciencia heroica en el confesionario, escuchando durante horas las mismas faltas de las mismas personas que volvían una y otra vez. Los padres necesitamos esa misma paciencia con nuestros hijos que cometen los mismos errores repetidamente, que hacen las mismas preguntas 1000 veces, que no aprenden a la primera ni a la 10ª. La impaciencia y los gritos constantes crean un ambiente de tensión donde nadie puede florecer. Los hijos necesitan padres pacientes que les den tiempo para crecer, para aprender, para madurar a su propio ritmo, sin presiones excesivas ni comparaciones hirientes con otros niños. También necesitamos paciencia con nuestro cónyuge, recordando que el matrimonio es un proceso de santificación mutua que dura toda la vida. Las pequeñas manías y defectos del otro pueden irritarnos profundamente si no cultivamos la paciencia. Padre Pío decía que el purgatorio de muchos comienza aquí en la tierra, en la convivencia diaria con personas imperfectas que nos sacan de nuestras casillas. Pero esa convivencia es precisamente lo que nos pule como diamantes en bruto, quitando nuestras asperezas y enseñándonos a amar de verdad. Pidamos a Dios la gracia de la paciencia cada día, porque con nuestras solas fuerzas no podemos mantenerla ante las provocaciones cotidianas. La alegría debe reinar en los hogares católicos a pesar de las dificultades. Padre Pío era conocido por su sentido del humor y por la alegría que irradiaba incluso en medio del sufrimiento. Decía que el cristiano triste es un triste cristiano, porque la fe en Cristo resucitado debe llenarnos de esperanza y gozo. Las familias católicas no deben ser ambientes sombríos y aburridos, donde todo está prohibido y nadie puede divertirse. Al contrario, deben ser lugares de risas, juegos, celebraciones y disfrute sano de la vida que Dios nos ha dado. Los niños deben asociar su fe con momentos felices, no solo con obligaciones pesadas y reglas estrictas. Esto no significa frivolidad ni superficialidad, porque la alegría cristiana es profunda y está arraigada en la certeza de que Dios nos ama y que nuestra verdadera patria es el cielo. Pero sí significa que sabemos disfrutar los regalos de Dios. Una buena comida en familia, un paseo por la naturaleza, un juego de mesa en la tarde, una celebración de cumpleaños. Padre Pío disfrutaba mucho de la compañía de los niños y siempre encontraba tiempo para bromear con ellos a pesar de su agenda agotadora. Los padres debemos imitar esa capacidad de combinar la seriedad de nuestra misión con la alegría de vivir, sin caer en ninguno de los dos extremos. Las crisis y sufrimientos que inevitablemente llegan a toda familia pueden ser ocasiones de crecimiento si se enfrentan con fe. Padre Pío enseñaba que Dios permite los sufrimientos porque nos ama,
no porque nos odia, y que cada cruz tiene un propósito en nuestro camino de santificación. Cuando llega la enfermedad, la pérdida de empleo, la muerte de un ser querido, o cualquier otra tragedia, la familia debe aferrarse más a Dios en lugar de alejarse de Él con reproches y amargura. Es en esos momentos oscuros cuando nuestra fe se prueba y se fortalece, cuando descubrimos que Dios realmente es nuestra roca y nuestro refugio. No solo palabras bonitas que decimos en los buenos tiempos. Los hijos aprenden más de cómo sus padres manejan las crisis que de 1000 sermones sobre la confianza en Dios. Si ven que en medio de la tempestad papá y mamá siguen orando, siguen confiando, siguen amándose y apoyándose mutuamente, aprenderán que la fe no es un cuento de hadas sino una fuerza real que sostiene en las peores circunstancias. Padre Pío sufría ataques físicos del demonio, enfermedades dolorosas, incomprensión de sus superiores y 1000 otras cruces, pero nunca perdió la paz ni la confianza en Dios. Su ejemplo nos enseña que es posible sufrir con dignidad y esperanza, ofreciendo cada dolor por la salvación de las almas. La esperanza en la vida eterna debe ser el horizonte que guía todas nuestras decisiones familiares. Padre Pío vivía con un pie en el cielo y otro en la tierra, siempre consciente de que esta vida es solo un paso hacia la eternidad. Las familias católicas no deben vivir solo para el presente, acumulando bienes materiales y buscando la comodidad temporal. Debemos vivir con la mirada puesta en el cielo, tomando decisiones que favorezcan nuestra salvación eterna y la de nuestros seres queridos. Esto significa estar dispuestos a sacrificar ventajas terrenas si éstas ponen en peligro nuestra alma o la de nuestros hijos. Mejor es ser pobre y santo que rico y condenado. Debemos hablar con naturalidad del cielo, del purgatorio y del infierno con nuestros hijos, no para asustarlos, sino para que entiendan la realidad de nuestro destino eterno. Padre Pío veía con frecuencia almas del purgatorio que le pedían oraciones, y hablaba del infierno como una realidad terrible que debemos evitar a toda costa. No es caritativo ocultar estas verdades a nuestros hijos, bajo el pretexto de no traumatizarlos. Al contrario, es cruel dejarlos ignorantes de los peligros espirituales que enfrentan. Presentemos estas realidades con esperanza, enfatizando que Dios quiere que todos nos salvemos, y que nos ha dado todos los medios necesarios para lograrlo, si cooperamos con su gracia. La vida de los santos debe ser fuente constante de inspiración y modelo para nuestras familias. Padre Pío nos muestra que la santidad es posible incluso en medio del sufrimiento intenso. Santa Llana Beretta Moya nos enseña el heroísmo de las madres que dan la vida por sus hijos. San José nos muestra cómo ser padres protectores y trabajadores. Santa Mónica nos da esperanza para seguir orando por los hijos que se han alejado de Dios. Tengamos en casa buenos libros sobre santos y hagamos de su lectura un hábito familiar. Cada familia puede elegir un santo patrón y celebrar su fiesta de manera especial cada año, pidiendo su intercesión y tratando de imitar sus virtudes. Los santos no son superhombres inalcanzables, son personas normales que respondieron generosamente a la gracia de Dios. Padre Pío tuvo que luchar contra terribles tentaciones, dudas y sufrimientos físicos y espirituales. No nació santo, se hizo santo mediante la oración, los sacramentos, la obediencia y el esfuerzo diario. Nuestros hijos necesitan saber esto para no desanimarse en su propia lucha por la santidad. Podemos ser santos en nuestra cocina, en nuestra oficina, en nuestro vecindario. La santidad no requiere milagros extraordinarios, sino fidelidad ordinaria a los deberes de cada día, cumplidos con amor por Dios. La devoción mariana debe ocupar un lugar central en la espiritualidad familiar. Padre Pío tenía una devoción tiernísima a la Virgen María, y le atribuía muchas de las gracias que recibía. El rosario era su oración predilecta, y lo recomendaba a todos como el arma más poderosa contra el mal. Las familias que rezan el rosario diario están bajo el manto protector de María y pueden confiar en su intercesión maternal. Además del rosario, podemos consagrar nuestra familia al Inmaculado Corazón de María, colocar su imagen en un lugar de honor en casa, celebrar sus fiestas con especial devoción
y recurrir a ella en todas nuestras necesidades. María es madre de todos los cristianos y se preocupa especialmente por las familias que se le encomiendan. Enseñemos a nuestros hijos a amar a la Virgen María como su Madre Celestial, a hablarle con confianza de sus problemas, a imitarla en su humildad y pureza. Muchas conversiones y vocaciones han nacido de una devoción sincera a María. Padre Pío decía que nunca se ha sabido de alguien devoto de la Virgen que se haya condenado, porque ella es demasiado buena para abandonar a quien la invoca. Los jóvenes necesitan especialmente la protección de María en estos tiempos peligrosos, y las madres pueden encontrar en ella el modelo perfecto de maternidad y fortaleza. Que cada hogar católico sea un pequeño santuario mariano donde la Reina del Cielo sea amada y honrada. La confianza en la divina providencia debe liberarnos de la ansiedad excesiva por el futuro. Padre Pío vivía en una pobreza radical, confiando en que Dios proveería todo lo necesario, y nunca le faltó nada. Las familias católicas deben tener esa misma confianza, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles económicamente. Esto no significa ser irresponsables y no planificar ni trabajar, sino hacer lo que nos corresponde y luego confiar en que Dios hará el resto. Muchos padres se enferman de estrés preocupándose por dinero, trabajo, futuro de los hijos, como si todo dependiera solo de ellos. Jesús nos dice que no nos angustiemos por el mañana, que bastante tiene cada día con su propio mal. Cuando hacemos de Dios y de su reino nuestra prioridad, todo lo demás se nos da por añadidura como prometió Cristo. Pero si ponemos el dinero y el éxito material como nuestro ídolo, nunca estaremos satisfechos y siempre viviremos angustiados. Padre Pío conocía familias riquísimas que eran profundamente infelices y familias pobres que irradiaban paz y alegría porque confiaban en Dios. La verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria sino en la gracia de Dios, en el amor familiar, en la paz del corazón que viene de vivir en amistad con Cristo. Enseñemos a nuestros hijos a valorar las riquezas espirituales por encima de las materiales. El perdón de Dios es infinito y siempre está disponible para quien lo busca con corazón sincero. Padre Pío pasó décadas escuchando confesiones y nunca rechazó a nadie que viniera verdaderamente arrepentido. No importa cuán grave sea el pecado, no importa cuántas veces hayamos caído, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. Esta verdad debe consolar a todas las familias que están luchando con situaciones difíciles. Adicciones, infidelidades, hijos descarriados, errores graves del pasado. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca estamos tan lejos que no podamos regresar. La misericordia divina es más grande que todos nuestros pecados juntos, pero el perdón de Dios requiere nuestro arrepentimiento sincero y nuestro propósito de enmienda. No podemos seguir pecando alegremente confiando en que Dios nos perdonará automáticamente. Padre Pío era severo con los que abusaban de la misericordia de Dios, con los que se confesaban sin verdadero arrepentimiento o con intención de seguir pecando. El perdón nos es dado gratuitamente, pero nos cuesta cambiar de vida, romper con las ocasiones de pecado, hacer propósitos concretos de mejora. En la familia debemos ayudarnos mutuamente en este proceso de conversión continua, siendo pacientes con las recaídas, pero firmes en el propósito de avanzar hacia la santidad. La evangelización comienza en casa, pero no debe terminar ahí. Padre Pío atraía a miles de personas hacia Cristo con su ejemplo y su palabra, y cada familia católica está llamada a hacer lo mismo en su esfera de influencia. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos y conocidos deben poder ver en nosotros algo diferente, una luz que los atraiga hacia Dios. No se trata de ser predicadores molestos que sermoneamos a todo el mundo, sino de vivir nuestra fe con tanta autenticidad y alegría que otros se sientan atraídos a preguntar ¿qué es lo que tenemos? San Francisco de Asís decía que debemos predicar siempre, y cuando sea necesario usar palabras. El testimonio silencioso de una vida coherente con el Evangelio es la mejor evangelización. Sin embargo, también debe haber momentos en que hablemos explícitamente de nuestra fe,
compartiendo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Padre Pío no callaba la verdad por miedo a ofender, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Cuando surge la oportunidad en una conversación, podemos compartir cómo la oración nos ha ayudado, cómo encontramos paz en los sacramentos, por qué la fe católica es tan importante para nosotros. Muchas personas están buscando a Dios sin saberlo, y una palabra nuestra en el momento oportuno puede ser la semilla que germine en su corazón. Preparemos a nuestros hijos también para ser testigos valientes de Cristo en sus escuelas y lugares de trabajo, sin avergonzarse de su fe. La unidad familiar se fortalece cuando todos trabajan juntos por un propósito común. Padre Pío organizaba a las personas para obras de caridad, y todos se sentían parte de una misión más grande. En nuestras familias podemos hacer lo mismo, teniendo proyectos comunes que nos unan, cuidar juntos de un familiar enfermo, hacer mejoras en la casa donde todos participan, ahorrar juntos para un objetivo familiar, realizar un proyecto de servicio comunitario. Cuando cada miembro aporta según sus capacidades para el bien común, se desarrolla un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Los niños aprenden que son parte de un equipo donde todos se necesitan mutuamente. El respeto mutuo debe ser la base de todas las interacciones familiares. Padre Pío trataba a todos con dignidad, desde el obispo hasta el mendigo más pobre. En nuestras familias debemos hacer lo mismo, respetando la dignidad de cada persona sin importar su edad. Los niños merecen respeto. No son objetos que poseemos, sino personas con alma inmortal confiadas a nuestro cuidado. Esto no significa tratarlos como iguales en autoridad, porque los padres deben mantener su rol de líderes, pero sí significa nunca humillarlos, nunca burlarnos de ellos, nunca tratarlos como si fueran tontos o insignificantes. El respeto que mostramos hacia nuestros hijos es el respeto que ellos mostrarán hacia nosotros y hacia los demás. Los esposos también deben tratarse con profundo respeto, nunca insultándose ni rebajándose mutuamente, especialmente frente a los hijos. Las críticas destructivas, los sarcasmos hirientes, los desprecios públicos, todo esto destruye lentamente la dignidad de la persona y el amor conyugal. Padre Pío era firme al corregir, pero siempre respetaba la dignidad de la persona. Podemos y debemos señalar los errores de nuestro cónyuge cuando sea necesario, pero haciéndolo en privado, con amor y con el objetivo de ayudar, no de herir. El respeto mutuo crea un ambiente de seguridad donde cada persona puede florecer y ser auténtica sin miedo al ridículo o al rechazo. La responsabilidad personal debe enseñarse desde pequeños a través de tareas apropiadas para cada edad. Padre Pío trabajaba incansablemente en su ministerio y esperaba lo mismo de quienes colaboraban con él. Los niños que crecen sin responsabilidades se vuelven adultos inútiles e inmaduros que esperan que otros hagan todo por ellos. Desde los 3 o 4 años, los niños pueden empezar con tareas simples como guardar sus juguetes, poner su plato en el fregadero, alimentar a la mascota. A medida que crecen, las responsabilidades aumentan. Limpiar su habitación, ayudar con la cocina, cuidar de hermanos menores, colaborar con el mantenimiento del hogar. Esto no es explotación infantil, sino educación para la vida. Los adolescentes especialmente necesitan responsabilidades reales que los preparen para la vida adulta. Aprender a cocinar, lavar su ropa, manejar dinero mediante una mesada que deben administrar, conseguir trabajos de medio tiempo si es apropiado. Todo esto forma el carácter y enseña disciplina. Padre Pío decía que la ociosidad es madre de todos los vicios, y esto es especialmente cierto para los jóvenes. Un adolescente que pasa todo su tiempo libre sin hacer nada productivo está en grave peligro de caer en tentaciones. Mantengamos a nuestros hijos ocupados con actividades sanas y responsabilidades reales que les den sentido de propósito y logro. La educación financiera es algo que muchas familias descuidan, pero que es crucial para el futuro de los hijos. Padre Pío manejaba grandes cantidades de dinero para sus obras de caridad, pero vivía en pobreza personal, enseñando así el desapego de los bienes materiales.
Nuestros hijos deben aprender a manejar el dinero sabiamente, ahorrar, dar limosna, distinguir entre necesidades y caprichos, evitar las deudas innecesarias. Podemos empezar dándoles una pequeña cantidad semanal que deben dividir en 3 partes: ahorro, limosna y gastos personales. A medida que crecen, podemos involucrarlos en las decisiones financieras familiares apropiadas para su edad, enseñándoles que el dinero es un medio, no un fin. El materialismo que domina nuestra cultura debe combatirse activamente en el hogar. Padre Pío advertía contra el apego desordenado a las cosas materiales que esclaviza el corazón y lo aleja de Dios. Nuestros hijos están bombardeados constantemente con publicidad que les dice que necesitan el último modelo de teléfono, la ropa de marca, los juguetes más caros. Debemos enseñarles que la felicidad no se compra, que las cosas no llenan el vacío del corazón. Practiquemos nosotros mismos la moderación en las compras, la generosidad con los necesitados, el contentamiento con lo que tenemos. Los mejores regalos que podemos dar a nuestros hijos no se compran en tiendas, sino que se viven. Tiempo, atención, amor, valores. La preparación para las grandes decisiones de la vida debe comenzar temprano. Padre Pío acompañaba a los jóvenes en el discernimiento de su vocación, ayudándoles a entender si Dios los llamaba al matrimonio, a la vida religiosa o al sacerdocio. Los padres católicos debemos hacer lo mismo, rezando por la vocación de nuestros hijos desde que nacen y ayudándoles después a descubrir el plan de Dios para sus vidas. No debemos imponer nuestros deseos sobre ellos, ni presionarlos para que sigan cierta carrera o se casen con determinada persona. Nuestra tarea es guiarlos en el discernimiento, presentarles opciones, y sobre todo orar mucho para que el Espíritu Santo les muestre su camino. Si Dios llama a uno de nuestros hijos a la vida consagrada, debemos alegrarnos inmensamente aunque esto signifique no tener nietos de ese hijo. Padre Pío sufría cuando veía padres que bloqueaban las vocaciones de sus hijos por egoísmo, porque eso es oponerse a la voluntad de Dios. ¿Qué honor más grande puede tener una familia que dar un hijo o una hija al servicio directo de Dios y de la Iglesia? Pero igualmente, si Dios los llama al matrimonio, debemos apoyarlos en esa vocación, ayudándoles a prepararse seriamente para ese sacramento y a elegir bien a su futuro cónyuge. El noviazgo católico debe ser casto y ordenado al matrimonio, no simplemente un juego de probar parejas hasta encontrar la ideal. La tecnología debe usarse como herramienta útil, pero nunca permitir que nos esclavice o destruya la comunicación familiar. Padre Pío no conoció los celulares ni el Internet, pero si viviera hoy seguramente advertiría sobre sus peligros. ¿Cuántas familias cenan juntas pero cada uno está pegado a su pantalla sin hablar entre sí? ¿Cuántos matrimonios están en la misma cama pero cada uno absorto en su teléfono, en lugar de conversar o expresarse afecto? Establecer horarios sin pantallas, especialmente durante las comidas y antes de dormir, es esencial para preservar la comunicación familiar. Los dispositivos electrónicos deben guardarse en un lugar común durante la noche, no dormir en las habitaciones donde pueden usarse sin supervisión. Las redes sociales en particular son peligrosas porque crean adicción y presentan una versión falsa de la realidad, donde todos parecen perfectos y felices. Los adolescentes que pasan horas comparándose con las vidas aparentemente perfectas de otros desarrollan ansiedad, depresión y baja autoestima. Padre Pío nos enseñó que la comparación es ladrona de alegría y que debemos correr nuestra propia carrera espiritual, sin mirar constantemente qué hacen los demás. Limitemos el uso de redes sociales de nuestros hijos y enseñémosles que lo que se publica ahí es solo una versión editada de la realidad, no la verdad completa. Mejor es vivir una vida real rica en relaciones auténticas que una vida virtual llena de likes y seguidores, pero vacía de amor verdadero. El valor del trabajo debe inculcarse como parte de nuestra participación en la obra creadora de Dios. Padre Pío trabajaba sin descanso en su ministerio, a pesar de sus dolencias físicas. El trabajo no es una maldición,
sino una bendición cuando se hace con amor y se ofrece a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a hacer bien cualquier tarea que emprendan, por pequeña que sea, porque están trabajando para el Señor y no solo para los hombres. La mediocridad y la flojera no son virtudes cristianas. Debemos dar lo mejor de nosotros en nuestros estudios, en nuestro empleo, en las tareas del hogar, en todo lo que hagamos. San Pablo nos dice que quien no trabaja, que no coma, y aunque esto suena duro, contiene una verdad importante sobre la responsabilidad personal. Sin embargo, el trabajo no debe convertirse en un ídolo que consume toda nuestra vida. Padre Pío trabajaba mucho, pero siempre manteniendo su vida de oración como prioridad absoluta. Los padres que trabajan tanto que nunca ven a sus hijos están cometiendo un grave error, porque ningún éxito profesional vale la pérdida de una familia. Debemos encontrar el equilibrio entre proveer materialmente para nuestra familia y estar presentes física y emocionalmente para ellos. A veces esto requerirá sacrificios económicos, rechazar un ascenso que requiere viajar constantemente, cambiar a un trabajo menos estresante aunque pague menos, reducir el nivel de vida para poder trabajar menos horas. Nuestros hijos necesitan padres presentes más que juguetes caros o casas grandes. La formación del carácter es más importante que la formación académica. Padre Pío no tenía educación universitaria, pero era sabio porque conocía a Dios y había desarrollado las virtudes. Muchos padres invierten fortunas en la mejor educación académica para sus hijos, pero descuidan completamente la formación de su carácter. ¿De qué sirve que un hijo sea brillante académicamente si es egoísta, irresponsable, deshonesto o cruel? Las virtudes como la honestidad, la generosidad, la laboriosidad, la templanza, la fortaleza, la justicia, estas son más valiosas que cualquier título universitario. Un hijo virtuoso, aunque sea de inteligencia promedio, tendrá una vida más plena y hará más bien en el mundo que un genio sin carácter. Formamos el carácter mediante la disciplina constante, las consecuencias apropiadas para las malas acciones, el refuerzo de los comportamientos buenos y sobre todo el ejemplo. Padre Pío formó a muchas almas mediante la dirección espiritual paciente y constante. No esperaba perfección inmediata sino progreso gradual. Nosotros debemos tener la misma paciencia con nuestros hijos, celebrando cada pequeño avance en las virtudes, sin desanimarnos por las recaídas. La formación del carácter es obra de toda una vida. No se logra de la noche a la mañana. Perseveremos con amor y firmeza, confiando en que Dios completará la obra que ha comenzado en nuestros hijos. El legado que dejamos a nuestros hijos no son las posesiones materiales, sino la fe y los valores que les transmitimos. Padre Pío no dejó dinero ni propiedades cuando murió, pero dejó un legado espiritual inmenso que continúa bendiciendo a millones. ¿Qué dirán nuestros hijos de nosotros cuando ya no estemos? Recordarán que les dimos la mejor educación, las mejores vacaciones, los mejores regalos. O recordarán que les enseñamos a orar, que los llevamos a misa fielmente, que les mostramos cómo vivir para Dios. Las herencias materiales se gastan y se olvidan, pero la herencia de la fe permanece por generaciones. Seamos padres que piensan en la eternidad, no solo en el presente. Llegamos al final de este recorrido por las 5 fallas comunes que debemos de tener hoy para proteger a nuestra familia. Hemos hablado de la falta de oración familiar, de la falta de ejemplo cristiano, de permitir que el mundo entre sin filtro a nuestros hogares, de descuidar la educación religiosa de nuestros hijos y de vivir sin sacramentos. También hemos tocado muchos otros aspectos importantes de la vida familiar cristiana, inspirados en las enseñanzas de Padre Pío. Ahora la pregunta es, ¿qué harás tú con esta información? Puedes cerrar este mensaje y seguir viviendo como antes, o puedes tomar la decisión de cambiar comenzando hoy mismo. Padre Pío nos recuerda que no basta con saber qué es lo correcto, hay que hacerlo. Empieza por lo más urgente en tu situación particular. Si hace meses que no te confiesas, busca hoy mismo el horario de confesiones de tu parroquia. Si nunca has rezado con tu familia, reúnelos esta noche aunque sea para un Padre Nuestro.
Si hay tecnología fuera de control en tu casa, establece límites inmediatamente. No esperes el momento perfecto porque nunca llegará. Comienza ahora mismo donde estás con lo que tienes. Padre Pío decía que el camino de 1000 millas comienza con un solo paso. Da ese primer paso hoy, y luego otro mañana, y otro pasado mañana. Poco a poco, con la gracia de Dios y tu esfuerzo constante, verás cómo tu familia se transforma. Pide la intercesión de Padre Pío para tu familia. Él está en el cielo gozando de la presencia de Dios, pero no se ha olvidado de nosotros, los que aún peregrinamos en la tierra. Miles de personas testifican haber recibido favores y milagros por su intercesión. Encomiéndale especialmente a tus hijos. Pídele que los proteja de todo mal y que los guíe hacia la santidad. Consagra tu familia a Jesús y María con la ayuda de San Pío. Lee su biografía. Aprende de sus enseñanzas. Imita sus virtudes. Los santos son amigos poderosos que quieren ayudarnos. No los dejemos solo en las estampitas, sino invoquémoslos constantemente. Recuerda que no estás solo en esta batalla por tu familia. Tienes la ayuda de Dios Padre que te creó, de Jesucristo que te redimió, del Espíritu Santo que te santifica. Tienes la intercesión de María Santísima, de tu ángel de la guarda, de todos los santos del cielo. Tienes los sacramentos como armas poderosas. Tienes la oración como línea directa con Dios. Tienes la palabra de Dios como luz para tu camino. Con todos estos recursos a tu disposición, no hay excusa para no luchar valientemente por la salvación de tu familia. Sí, será difícil, habrá resistencia, cometerás errores, tendrás momentos de desánimo, pero no te rindas nunca, porque lo que está en juego es la eternidad de las almas que más amas en este mundo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que Padre Pío interceda por ti y tu familia, y que la Virgen María los cubra con su manto protector. Adelante con fe, con esperanza y con amor. El cielo te espera, y quiere que llegues allá con toda tu familia. Trabaja por eso cada día, sin descanso pero sin ansiedad, confiando en que Dios está contigo y que su gracia es suficiente para ti. La victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Solo nos toca perseverar hasta el final para recibirla. Que así sea.